Él es el mismo, dice la palabra, de ayer, de hoy y por todos los siglos. Gloria a Dios. Voy a darle como, no como pastor, le voy a dar como evangelista. Vean el detalle. Vamos a sacar las cuerdas vocales como Jeremías. Hermano, para hablar del evangelio, hermanos, hay que hablarse como que de veras se vive, como que de veras se siente. A los que están aquí, los que vienen a oír, también tienen que saber de que esa palabra debe revolotear dentro de nuestras vidas. Esa palabra debe hacer efecto en nuestras vidas. Gente que es prohibido quedarse callado, prohibido quedarse brazos cruzados. Aplauda, diga algo, espántalo, Jesús, se queda. Porque aquí estamos en presencia de aquel que vive. Alabado Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Evangelio de San Juan, capítulo 20. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Listos? Amén. 15. Dice la palabra, y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Jesús hablando con una mujer después de haber resucitado. Después de los 3 días de sepultura, Él ahora está hablando y dice estas palabras. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Es la otra palabra. Lloras y buscas. Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto, y yo voy y lo llevaré. Y Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Dale noticia a la palabra ahora, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Esta palabra, hermanos, ahora quiero traer a la memoria algunos hechos que pasaron antes de la muerte del Señor o antes de la crucifixión del Señor. Primero quiero ir cuando él estuvo allá en el Getsemaní, un lugar donde dice la palabra que él subió para orar y tomó aparte a 12 hombres. 12 hombres tomó el Señor aparte. Y subió con ellos a un lugar, pero mientras estaba ahí, dice la palabra que dejó a 10 de ellos y tomó a 2 de ellos. Ahora dice la palabra que mientras él hablaba con estas personas, él les dice, ayúdenme a orar, porque estoy atormentado, estoy triste hasta la muerte. Él habla con ellos y les dice, ayúdenme, pide ayuda. Y dice, estoy triste y me estoy entristeciendo hasta la muerte. Así de que le dice, ayúdenme a orar. Mientras él los deja orando, dice la palabra que él los deja a un tiro de piedra y se va más adelante y comienza a orar. Comienza a gemir en la presencia de su Dios y comienza a gemir delante de la presencia del Padre. Y mientras oraba, dice la palabra que las gotas de sangre que salían de su rostro, que salían de sus poros, cada gota de sudor que salía se convertía en sangre por la angustia que él sentía, por el peso que él sentía, por la tristeza que él sentía. Aquel sudor se convertía en sangre en su rostro y él se levanta para ir a sus hermanos, y mientras él llega a donde están sus hermanos, dice la palabra que sus hermanos estaban durmiendo estaban. Mejor me ha tomado unas 2 mujeres del concilio del Señor, porque ellas estaban al pie del cañón y orando. Las mujeres son buenas para orar, las mujeres son buenas para interceder, las mujeres son buenas compañeras, hermanos. El
Señor los haya durmiendo y los levanta y les dice: no habéis podido velar conmigo una hora, no habéis podido estar conmigo orando. ¿Qué pasa? Y está ahí el Señor triste. Dice la palabra que estaba tan triste hasta la muerte. ¿Alguna vez se ha entristecido hasta la muerte usted? Y mira, ya ha sudado gotas de sangre usted de la tristeza que ha estado teniendo, de la angustia, del pesar que tiene encima. Pues déjeme decirle que el Señor estaba ahí en el Getsemaní y estaba orando de tal manera que estaba suplicando, estaba intercediendo, y de tal manera que Él le dice: Padre, yo sé que la hora ha llegado, pero si fuera posible pasara de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad, Señor, porque para eso me has enviado, para eso he venido. Ahora que se haga tu voluntad, Señor. La tercera vez que van de sus compañeros, van de sus amigos, van de sus hermanos, ellos siguen durmiendo y le dicen: muchachos, levántense, porque la hora ya ha llegado, cuando el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Y al mismo instante iban los que iban a apresarle, iba el alguacil, iba el sumo sacerdote, iban todos los alguaciles detrás de él, y mientras lo capturan, él es llevado. Es una de las primeras veces que el Señor se había abandonado, mientras uno le ha dicho: yo voy a ir contigo hasta la muerte. ¿Cuántos dijeron así? Algunos que le ha dicho: Señor, si me sanas te voy a seguir hasta la muerte. Hay algunos que le ha hecho promesa al Señor aquí alguna vez: si me sanas, Señor, yo voy a serte fiel. Si me haces el milagrito, Señor, yo te voy a servir hasta mis últimos días. Señor, yo voy a permanecer fiel si tú me haces la obra que te estoy pidiendo. Algunos le han dicho algo al Señor semejante. Déjeme decirle que hubo un hombre que le dijo: yo no te voy a dejar, voy a ir contigo si es necesario hasta la muerte. Pero a la hora de la situación, todos lo abandonaron. El Cristo se va abandonado. El que antes es agobiado por las grandes multitudes. El que antes es perseguido por las multitudes. Ahora vemos a un Cristo que está solo. Ahora vemos a un Cristo que está abandonado. Ahora vemos a un Cristo que pregunta: ¿dónde están mis hermanos? ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde están mis hermanos? ¿Saben dónde estaban? Huyendo. Por eso es que la palabra dice: una vez dijo el Señor, escrito está, muerto el pastor, las ovejas son dispersas. Así dijo el Señor, escrito está que una vez el pastor caiga, las ovejas van a ser dispersas también. Pero el pastor que nosotros tenemos es fiel. Él es fiel, Él se ha mantenido hasta el día de hoy. Y si algo ha cumplido Él, es la promesa que Él nos ha hecho a nosotros. Esa promesa está vigente, esa promesa está cumpliéndose, todos los días se cumple, porque Él no es hombre para que mienta, ni es ningún hijo de hombre para que se arrepienta. Él habló, Él lo escribió, Él lo estableció y lo hará así como Él ha dicho. Él es llevado al Calvario, hermano. Hay una alabanza que dice: lo llevaron al Calvario, llevas la cruz del dolor, ahí clavaron tu cuerpo bendito, ahí en la cruz. ¿Dónde estaban sus hermanos? ¿Dónde estaban los que lo seguían? ¿Dónde estaban los que habían sido sustentados? ¿Dónde estaban los que habían recibido milagros? ¿Dónde estaban los que habían recibido sanidad? ¿Dónde estaban los que habían sido limpiados? ¿Dónde estaban aquellos que habían sido saciada su hambre? ¿Dónde estaba el ciego que había visto? ¿Dónde estaba el ciego que había oído? ¿Dónde estaba el leproso que había sido limpiado? No había nadie con él. Solamente estaban dos ladrones, uno a su derecha y uno a su izquierda.
Ahí estaba, agonizando. Ahí estaba con su costado roto. La sangre manaba de su frente por la corona de espinas que le habían implantado. Los clavos que le habían atravesado sus manos y sus pies. Las gotas de sangre caían hacia la tierra. Pero aún estando en esa agonía, aún estando en el quebranto de la cruz, dicen que no hay muerte más terrible que la muerte de cruz. Por eso es que la palabra dice, y haciéndose obediente, sufrió la muerte y muerte de cruz. Él estaba ahí vertiendo su sangre preciosa para que nosotros fuéramos limpiados, para que se cumpliera en nosotros la palabra, para que se cumpliera en nosotros la promesa del Señor. Él llevó nuestros dolores, Él sufrió nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, dice la palabra del Señor. Alguien puede aplaudir esa alabanza al Señor. ¡Alabe! ¡Alabe! Él está ahí. Y mientras Él está ahí, hay un hombre que todavía no quiere buscarle. Pero no quiero referirme a ese ingrato que despreció la salvación. Quiero referirme a aquel que le dijo, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dice, ¿cómo que me acuerde? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo. Él es poderoso. Él es poderoso. Y aún, hermano, no había muerto. Poderoso es el Señor. Por eso es que las tinieblas huyen, hermanos, cuando nosotros mencionamos el nombre de Jesús. No menciona el nombre de Jesús en vano. ¡Ay, Jesús! No. Deje de andar con esa locura. Deje de andar mencionando el nombre de Jesús en vano. Menciona el nombre de Jesús cuando sea necesario. Invoque el nombre de Jesús cuando sea necesario. Invóquelo para decirle al diablo, aquí te quedaste porque mi Jesús es poderoso. ¿Sabe quiénes se quedaron con Jesús? ¿Sabe quiénes estaban con Jesús? Los discípulos. No estaban allí. Los apóstoles no estaban allí. Una mujer estaba al pie de la cruz. Se llamaba María Magdalena. Ahí estaba al pie de la cruz. Ella no se perdió ni un episodio de lo que estaba pasando. Ella estaba pendiente. Esa mujer estaba enamoradísima del resucitado. Estaba enamoradísima. Esa mujer de la cual el Señor había sacado 7 demonios. Dice la palabra que había expulsado 7 demonios de ella. Esa mujer se había pegado a Jesús de tal manera que ella lo abrazaba. Ella le jugaba. Ella hacía cualquier cosa por estar al lado de él. Fue la única que no se separó hasta la hora de su muerte. Ella estuvo ahí. Y fue la primera que estuvo también en el sepulcro. Ahí estaba, hermano. Hay aquella alabanza que dice que canta Chon. Es una gran verdad, hermanos. La tumba vacía. Hay unos que todavía están yendo a fragmentos de la tumba de Jesús, dice, que han hallado ADN en la tumba de Jesús. Esas son mentiras del diablo, hermano. Él no dejó pero ni un cabello en la tumba. Ni Cristo no dejó ni siquiera un cabello en la tumba. Y la gota de sangre que Él la vertió para que fuera eficaz y limpiar los pecados de todos aquellos que éramos pecadores. Esa gota de sangre fue eficaz para la limpieza, para el perdón de nuestros pecados, para redimirnos. Ni un solo cabello, hermanos. Él murió. Y le garantizo que mientras Él murió, los sumos sacerdotes, Anás,
Caifás, Juan Alejandro, su familia. Y todos los líderes religiosos de aquel tiempo aplaudían y decían: finalmente